que es el programa Los Especialistas. Portal Digital Ecuador en directo. Hay otro proceso que se lleva. Un trayecto directo de Madrid. Será registrado por parte de la Policía Nacional. Generar soluciones. Terapia probiótica. Yo viviré el periodismo 2 años. Aplican el derecho como debe ser. Totalmente de acuerdo. Hoy se llevó la audiencia. Como $17, algo así la caja. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Estamos a las puertas de una campaña electoral. Esta vez de una forma diferente. La lucha por los votos está en las plataformas digitales. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Ponemos a disposición los servicios de cobertura, producción, media training, marketing político, webmaster, community manager, estudio de radio y televisión para la realización de cuñas y programas políticos. Únete al equipo ganador. Enfoque Digital Producción. ¿Qué tal amigos? Buenos días, gusto saludarlos aquí en el programa Los Especialistas a través de el portal digital Ecuador en directo. Muchísimas gracias a las personas que a esta hora de la mañana ya se están conectando al Facebook Live, los que se conectan al canal de YouTube. Todavía seguimos como Jaime de la Cruz, en el canal de Jaime de la Cruz. No tenemos todavía habilitado el canal de Ecuador en directo por una pequeña suspensión que hemos sufrido, pero en los próximos días ya estaremos transmitiendo en vivo. Pero también nos puede escuchar en www.ecuadorendirecto.com y además también nos puede ver en Instagram como Ecuador en directo. Muchísimas gracias a las personas que a esta hora de la mañana ya están conectándose. Antes de empezar con nuestros invitados y poner ya en pantalla a los invitados de esta mañana, quiero decirles que en Guayaquil hay un lugar donde se come delicioso. Ese lugar se llama Aladino Parrillada. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada, picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas, papas asadas o ensalada de vegetales frescos junto a la bebida de su elección. Solo la encuentren en Aladino Parrillada. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Calle Costanera Esquina. Atendemos en el local y delivery. Llámenos para delivery al 231-5970 o al 0989-751231. Aladino Parrillada. Hemos cumplido con nuestro auspiciante. Ahora sí vamos a poner en pantalla a nuestros invitados para este día jueves, 1 de octubre. Hoy es un día especial, justamente el día de hoy cumpleaños nuestro querido técnico coordinador Jorge Aycar, está cumpliendo años. Felicitaciones para Jorge y para todas las personas que cumplen años este día. Muchísimas gracias. Y hoy es octubre, empezamos en el mes de octubre, también son fiestas de Guayaquil durante este mes, aunque las fiestas ya no se las está celebrando como antes. Bueno, para seguir con el programa, quiero anunciar que estará con nosotros el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Hablaremos sobre la liberación de importación de gas y eliminación de subsidios al sector industrial. Luego estará el ingeniero Vicente Vélez Briones, rector de la Universidad Técnica de Manabí. Con él conversaremos sobre la destitución de su cargo por informe de Contraloría. Son nuestros invitados para esta mañana. Antes de empezar con el economista Pablo Dávalos, que ya lo tenemos,
Vamos a saludar con nuestro compañero Gustavo Jiménez. Gustavo, buenos días. Gusto de saludarlo. Bienvenido a este mes de octubre. Gracias, Jaime. Buenos días, amigos y amigas. Efectivamente, pues estamos ya en un nuevo mes, un mes de esperanza, y desearle pues que pase un bonito día a nuestro compañero Jorge Aycar en este su cumpleaños. Jaime. Así es, Gustavo. Gracias. Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Economista, gusto de saludarlo. Buenos días. Primero le consulto si me escucha. Te escucho bastante bien, Jaime. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que este momento comparten este espacio con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias, economista. Bueno, hay preocupación de los ecuatorianos por la liberación de importación de gas y eliminación de subsidios al sector industrial. Según el gobierno, dice que esto no va a afectar a los ecuatorianos porque no se va a subir la bombona de gas, no se va a subir el diésel, no se va a subir la gasolina. ¿Le creemos o no le creemos a este gobierno? Bueno, yo pienso que tendremos que referirnos al texto del decreto 1158 para que el texto del decreto 1158 nos diga exactamente qué ha legislado el gobierno con respecto a los derivados de petróleo. Y nosotros encontramos en el texto, los primeros 5 artículos hablan de que se liberan efectivamente varios combustibles y establecen que el precio lo definirá cada actor de la cadena de comercialización. Y luego en la primera disposición general, ahí encontramos que se definen segmentos de mercado y los diferentes combustibles para cada segmento de mercado. Y en el segmento de mercado está el sector automotriz y también está el sector doméstico que utiliza gas licuado de petróleo. En consecuencia, lo que podemos decir en primera instancia es que la liberación de combustibles no es solamente para el sector industrial, es para el sector comercial, es para el sector automotriz y también para el sector que utiliza gas de uso doméstico. Es una liberación de combustibles a nivel general. El gobierno solamente ha dado la primera parte de la noticia, que es la liberación de combustibles para el sector industrial, pero también el decreto habla del sector comercial, el decreto habla del sector naviero, el decreto habla del sector que utiliza el gas de uso doméstico. Es más, el decreto en el caso de gas de uso doméstico especifica claramente entre el gas propano, gas butano y gas natural, que son diferentes formas de gas que se utilizan a nivel doméstico. O sea, al final del día tendremos el alza en la gasolina, en el diésel. En el diésel y en el gas licuado de petróleo, a todo nivel. ¿Y por qué el gobierno intenta ocultar de que no va a ser así la cosa? Yo pienso que por obvias razones políticas. El gobierno solamente está leyendo la primera parte del decreto y no lee todo el decreto. Yo recomiendo a la ciudadanía que el decreto y que lo lea y que revise sobre todo la primera disposición general. Ahí hay un cuadro y en el cuadro establece los segmentos de mercado y los productos para cada segmento de mercado. Ahí habla claramente del sector automotriz, habla claramente del sector de uso doméstico, ¿no? De que usa combustibles domésticos, entre ellos el gas licuado de petróleo. Y no solo eso, que revise lo que dice la cuarta disposición general. En la cuarta disposición general dice que Petroecuador tiene que prestar sus instalaciones a estas empresas, cobrarles una tarifa razonable hasta que estas empresas logren expandir y logren consolidar su modelo de negocios, ¿no? En consecuencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que de aquí en un mes, porque eso dice también la primera transitoria, que la Agencia de Regulación de Control de la Energía y de Recursos Naturales No Renovables va a definir las reglas de juego, las capacidades de abastecimiento, las cuotas, y en 4 meses se definirán las normas más específicas que tienen que ver con la calidad de los combustibles. Eso significa que los ecuatorianos, de aquí en 4 meses, cuando querramos comprar una bombona de gas importada de Petroecuador que cuesta $2, $1.60, $2, no va a existir en el mercado, porque Petroecuador de aquí en 4 meses deja de importar esa bombona. ¿Quién va a importar la bombona de gas? La va a importar una empresa o un conjunto de empresas que la van a vender en el mercado en un precio que va a oscilar entre los 15 y los $18 probablemente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ese es el sentido del decreto. ¿Cuál sería el costo político para el gobierno con ese incremento, si se da ese incremento?
Mira, el texto del decreto es taxativo, o sea, no admite interpretaciones. El texto del decreto establece que en un mes la Agencia de Regulación establecerá las reglas de juego para los operadores del mercado. El texto del decreto dice que las empresas tendrán que utilizar la infraestructura de Petroecuador. En ese sentido, el pueblo ecuatoriano tiene que saber que se ha eliminado el subsidio al diésel, el subsidio al gas licuado de petróleo y a las gasolinas, que es cuestión nada más de tiempo para que empiecen a circular en el mercado estos nuevos combustibles con estos nuevos precios y nuevos empresarios, ¿no? Es decir, el mercado que antes estaba manejado por Petroecuador, que es la empresa que definía la comercialización, distribución de ese mercado ahora se traslada a los actores privados. ¿Qué va a pasar en la sociedad? No sé si las organizaciones sociales que protestaron en octubre del año pasado le dejen pasar al gobierno este decreto. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que las organizaciones sociales se van a movilizar. Recuerda que esto le costó la presidencia en cuanto a Yamil Maguad. Entonces, pienso yo que va a haber respuesta social. De nuestra parte, como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, vamos a presentar la inconstitucionalidad de este decreto, pero claro, tenemos una Corte Constitucional que no es de confianza, ¿no? Recuerda que cuando propusimos a la Corte Constitucional que defienda la educación superior, la Corte Constitucional simplemente decidió no defender la educación superior y más bien, al contrario, la Corte Constitucional apoyó las políticas neoliberales del gobierno. Pero vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad y me imagino que CONAIE, FUT y demás se reunirán en estos días para tomar decisiones y llamar a movilizaciones. Es lo más probable. Economista, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde exteriores y que tiene inquietudes para usted. Gustavo. Gracias, Jaime. Economista, buenos días. Esta decisión del gobierno definitivamente encarece el costo de la vida y el impacto, pues lógicamente se va a ver no solamente en el usuario normal, sino en todo el sector productivo del país. ¿Cuántos días cree usted que ya se comienza a sentir en cada uno de los ecuatorianos este impacto? Porque va a subir todo, ¿verdad? Efectivamente, imagínate que los hogares tengan que pagar un precio promedio de $1, 15 centavos por cada kilo de gas licuado de petróleo, o en el caso del diésel que se eleva a $1 el litro del diésel, ¿no? Que es el precio internacional, es el precio en el cual van a comprar las empresas. Como ya no hay subsidio, este momento lo van a vender al precio internacional más la ganancia y los costos de administración de estas empresas. Eso significa que la bombona de gas no puede valer menos de unos $15. Probablemente esté en el mercado yo calculo en 17.40, es el precio que hemos calculado, pero probablemente oscile alrededor de ese precio, ¿no? El decreto le da un mes a la Agencia de Control y Regulación de la Energía. Un mes para que establezca las reglas de juego y sobre todo el abastecimiento. ¿Cuál es la idea del gobierno? Que una vez definido eso, en un mes se constituyen las empresas y las empresas garantizan el abastecimiento para que exista abastecimiento de combustibles, y una vez que esté garantizado el abastecimiento de combustibles, Petroecuador empieza paulatinamente a dejar de importar, ¿no? Estas decisiones podrían ser cuestiones de semanas. Petroecuador deja de importar y definitivamente ya no hay los combustibles en el mercado subsidiados por Petroecuador, porque Petroecuador ha cedido su negocio, un negocio que le ha llevado varias décadas, a actores privados. Es prácticamente una privatización. Yo calculo que de aquí, de acuerdo a lo que dice el reglamento, en 4 meses Petroecuador dejará de importar todos los combustibles y el ciudadano tendrá que adquirir combustibles provistos por empresas privadas, ¿no? De todo tipo de combustibles, gasolinas, diésel, gas, etcétera. Entonces, cuando tanquees tu auto, probablemente tu auto se multiplique la tanqueada de tu auto por 4. Igual en el caso del gas, de la bombona, etcétera. Calculo que en unos 4 meses ya estará operando el sistema en toda su normalidad, porque eso establece el decreto, ¿no? Drástica medida que de alguna forma, economista, el país ha estado un poco pendiente
desde hace más de un año pues ya se ha venido dando estos movimientos de liberación en el precio de los combustibles para llegar finalmente a lo que hoy en día ya conocemos. Pero hay expertos nacionales que manifiestan que esto es una gran jugada que favorece no solamente a un sector privado, sino que trata de disfrazar estas graves denuncias de corrupción que hay en la comercialización del combustible en el país. ¿Es cierto? Definitivamente hay denuncias, nadie lo puede negar, pero el texto del decreto no admite otra interpretación. Es decir, si hay o no hay denuncias de corrupción, eso le corresponde a la institucionalidad que se ha creado para justamente tratar de evitar o tratar de investigar o tratar de sancionar este tipo. Tenemos la función de transparencia y control social, tenemos la Contraloría, tenemos la Fiscalía, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el precio de venta al público. O sea, más allá que exista corrupción, hay un precio de venta al público y la gente en este momento puede abastecerse de una bombona de gas en unos 60 si va al distribuidor, si espera en su casa 2.50, si ve muy lejos $3, pero ese es el precio promedio de una bombona de gas, ¿no? Entonces, si hay o no hay corrupción, son las instituciones las que tienen que regular eso, ¿no? Sobre eso, entonces, el decreto establece la liberación. Y el momento que se establece la liberación, nosotros como consumidores tenemos que afrontar nuevos precios, porque los fletes, por ejemplo, que utilizan diésel, los fletes que transportan mercancías o transportan alimentos de la costa a la sierra a la costa, encarecen el flete y eso se traslada directamente al producto que está en el flete. Los mariscos, que son parte de la pesca artesanal, igual. O sea, un ceviche que ahora te comes en $5 o $6, a partir de este decreto será muy difícil que tenga ese mismo precio. Costará $10, $12 por el precio de los combustibles que se incrementa. Y no se incrementa en un 10%, se incrementa en un 300, 400%. Economista, finalmente de mi parte, esta medida, ¿en qué favorece a la economía del país? Y hablo específicamente, luego de su explicación, porque va a tener un impacto muy fuerte dentro de la ciudadanía, ¿en qué favorece al gobierno en sí? Porque la verdad es que ya no entendemos los ecuatorianos qué es lo que está pasando. Impuestos hay, la gente cumple con su recaudación de impuestos, con el pago de sus impuestos, y el precio del petróleo de alguna manera, pues, se puede decir, beneficia en algo a la economía. Y ahora estas medidas pretenden de alguna manera recaudar más. ¿En verdad estamos en quiebra o qué es lo que está pasando en el país, economista? Esta medida no recauda absolutamente nada. Esta medida no significa más recursos para el Estado. Esta medida es una privatización nada más. Esta medida simplemente desmantela a Petroecuador y traslada el negocio que tenía de Petroecuador de manejar el despacho de combustibles y su distribución a nivel nacional, lo traslada a actores privados. ¿Por qué el gobierno toma esta medida? Esta medida ha sido tomada para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno está desesperado por que el Fondo Monetario Internacional le firme el nuevo acuerdo de facilidad ampliada. De hecho, el presidente anunció el día de ayer que el fondo ya le había aprobado eso. Yo he revisado la página web del Fondo Monetario y el fondo todavía no había aprobado absolutamente ningún crédito para el Ecuador. El día de hoy el ministro de Finanzas dijo que ya teníamos 6.500 millones, lo cual es absolutamente falso. O sea, no existen esos 6.500 millones y además en el supuesto de que el fondo decida firmar con el Ecuador, para el fondo será difícil entregar esa cantidad porque no lo establece así. Primero se firma un documento que se llama carta de intención y luego se establecen cuotas en las cuales se va a entregar de forma dosificada esos recursos. No significa que los va a recibir para este año. Tercero, que esos recursos no pueden ser utilizados para gasto corriente porque la ley lo prohíbe. El artículo 126 y 129 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíben que se utilicen los recursos de deuda externa para gasto corriente, ¿no? Y cuarto, que el gobierno con el Fondo Monetario quiere garantizar su renegociación de bonos de la deuda, porque les comprometió a los tenedores de bonos que iba a firmar con el fondo. Toda esta información yo la tengo escrita, la tengo publicada, la tengo documentada en mi blog personal. Al ciudadano que me está este momento escuchando, les recomiendo que vaya a mi blog. Mi blog es pablo-davalos.blogspot.com y ahí revise un documento que se llama
el decreto 1158 y la eliminación del subsidio a los combustibles. Ahí va a encontrar toda la información, toda la documentación con respecto a este decreto, sus alcances, consecuencias y por qué se lo emite, ¿no? Gracias, economista. Continuamos contigo, Jaime. Gracias, Gustavo. Economista, ¿el Estado cuánto invierte al año en subsidios? El último dato que teníamos es de 1.200 millones de dólares en subsidios a la gasolina de alto octanaje, al diésel y al gas licuado de petróleo, 1.200 millones, que representan alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. ¿Con esto quiere decir que el Estado ya no va a invertir esos 1.200 millones de dólares con esta liberación? Sí, efectivamente, el Estado a través de la empresa estatal de petróleos es la que compra, Petroecuador es la que compra. El gobierno central no gasta un solo centavo. El Estado sí, a través de la empresa, pero el gobierno central no pone un solo centavo en el subsidio, ¿no? De hecho, el gobierno recibe, después de que Petroecuador ha pagado este subsidio, recibe las transferencias de la exportación de petróleo que hace la empresa pública de petróleos, ¿no? Y los registra como ingreso no permanente, y con eso financia el Plan Anual de Inversiones. Economista, me gustaría tocar otro tema con usted, el asunto de la ISPOL, los recursos que supuestamente se han esfumado de la ISPOL. Ayer el señor Cherres, que es uno de los representantes, un experto en inversiones para esta institución, él un poco respondiéndole al gobierno que lo acusa de que él es el responsable de lo que está pasando, él le dice al ministro de Economía que el Ministerio de Economía es el que ha recibido los fondos del ISPOL, y por allí también la acusa a la ministra María Paula Romo diciéndole que ella fue la que autorizó esa inversión. Este momento el problema del ISPOL es que prácticamente está quebrado. Son alrededor de 530 millones de lo que se sabe y de acuerdo a la denuncia que ha hecho la propia ministra de Gobierno, y 220 millones adicionales de acuerdo a las denuncias que ha hecho el exgerente de Valpacífico, Casa de Valores, que pertenece a la CFN. Es decir, estamos hablando de un desfalco de alrededor de 800 millones de dólares. Esto significa cerca del 60% del patrimonio y la cartera del ISPOL, lo que implica que prácticamente está quebrado. El ISPOL está quebrado. ¿Cuál es el problema? El problema es que ISPOL realizó una serie de inversiones sin tener el fundamento, el sustento, la regulación y el control necesarios. El artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero le otorga a la Superintendencia de Bancos la potestad de controlar y regular a todas las instituciones financieras públicas y privadas del país. ¿Por qué la Superintendencia no hizo nada? Porque esto se dio al menos de lo que dicen las denuncias desde el año 2014 y se profundizó en estos últimos 3 años. ¿Por qué esperamos fines del 2020 para un proceso que empezó hace algunos años atrás? Entonces, esto demuestra la debilidad de la institucionalidad provocada justamente por el actual gobierno. Si hubiésemos tenido una institucionalidad más fuerte, se habrían protegido los intereses, en este caso, de los policías. Pero el gobierno estaba más empeñado en perseguir al anterior gobierno y simplemente deslindó responsabilidades y construyó instituciones ad hoc, ¿no?, a través de un consejo de participación que tiene bastantes cuestionamientos a nivel social. El resultado es que la superintendencia no cumplió con su deber, y al no cumplir con su deber, los policías perdieron más de 500 millones. No tiene nada que ver el hecho de que sea el ministro de Finanzas el que haya pedido esos recursos. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No sé si tenga que ver la participación de la ministra en el directorio. Eso tendrá que definirlo finalmente las autoridades de control. Pero lo que sí sé es que la inversión que supuestamente ISPOL realizó en bonos, tanto de deuda interna como de deuda externa, no tiene los sustentos, los fundamentos. Es decir, en el Banco Central no existe ninguna prueba de que el ISPOL haya efectivamente comprado esos bonos. Igual en el caso de Euroclear, que es la empresa que registra las transacciones de bonos de deuda de todos los países del mundo. No hay ninguna constancia que IPCOR o que HIFP, creo que es la otra empresa, hayan comprado bonos de deuda y negociado con el ISPOL. Simplemente se trató de una pantalla y de una estafa, simplemente una estafa. Le estafaron al ISPOL y el ISPOL simplemente entregó recursos para bonos que nunca existieron,
Y ahora el responsable de eso está culpándole al Estado de tener los bonos. Si el Estado hubiese comprado esos bonos, tendríamos los bonos ahí. Y el Estado puede girar con esos bonos. El problema es que no hay esos bonos. El problema es que simplemente se dijo que se iba a hacer ese negocio con esos bonos, pero finalmente nunca se hizo el negocio con los bonos. Entonces, las declaraciones del señor Gutiérrez no tienen ningún tipo de sentido y tienen que ser. Ella tiene que actuar, no, las instituciones tienen que actuar y algo hay que hacer con el ISPOL porque está quebrada esa institución y el gobierno no lo puede rescatar, o sea, no puede rescatarla, a pesar de la intención de la ministra, pero hay marcos legales y demás que impiden que en este momento la autoridad monetaria y la autoridad económica rescaten a esta institución. Economista, la administración del ISPOL es una administración casi netamente privada, ¿no? Bueno, la administración del ISPOL corresponde a varios generales, a varias institucionalidades que constan en la ley general del ISPOL, ¿no? Del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Pero el problema es que esta ley le permite hacer todo tipo de inversiones sin ningún tipo de cortapisas. Al revisar esta ley, los artículos que hablan de las inversiones, dice que el ISPOL tendrá que hacer inversiones en donde tenga la más alta rentabilidad. Pero es una declaración general, no puede constar en una institución tan importante, porque es el directorio quien tiene que autorizar ese tipo de decisiones y además después de un estudio muy serio, muy detallado de qué tipo de inversiones se pueden realizar. En este momento el ISPOL está quebrado. Los policías, o sea, no tienen seguridad social. Habrá que cubrirles, mientras tanto, trasladándoles al IES, me imagino. Pero el Estado no puede entregar 800 millones de dólares cuando ha retirado recursos a salud, a educación, a universidades, está despidiendo todos los días funcionarios públicos y ahora resulta que alguien desfalca una institución y el Estado lo entrega. Eso no se puede dar, ¿no? Primero porque se necesita una determinación exacta de cuánto es el monto, por qué se dio, qué pasó con las instituciones que estuvieron detrás de eso para poder finalmente intervenir sobre el ISPOL, ¿no? Pero a mí realmente me extraña el hecho de que la superintendencia no haya actuado con respecto a esta institución. Economista, voy a darle paso nuevamente a Gustavo, no sé si tenga alguna otra inquietud, Gustavo. Gracias, Jaime. Sí, solamente un detalle para aclarar, economista. Acabo de encontrar ya el comunicado que el ministro Martínez lanzó el día de ayer a través de su ministerio y efectivamente dice que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el respaldo por 6.500 millones de dólares, de los cuales en este año va a recibir 4.000 millones, en el 2021 1.500 y en el 2022 1.000 millones más. Y finaliza indicando que esta ayuda del Fondo Monetario Internacional constituye un escudo para proteger la dolarización. Esa es la excusa ahora, proteger la dolarización. ¿Tan mal está el tema monetario en el país? Mira, yo hasta la noche de ayer revisé la página web del Fondo Monetario Internacional para encontrar el documento que avala las declaraciones del presidente de la República y no lo he encontrado. Es decir, todavía no consta en la página web el documento de estrategia de financiamiento extendido. ¿Por qué te digo eso? Porque en el anterior documento yo presenté la demanda de inconstitucionalidad y estoy esperando este documento justamente para hacer lo mismo otra vez. Entonces, ¿qué te puedo indicar? Que para el Fondo Monetario va a ser muy delicado entregar un crédito a un gobierno que está por irse, sobre todo cuando los aliados de ese gobierno tienen pocas posibilidades de ser electos y darle continuidad a esto. Puede ser que pase lo que pasó con Mauricio Macri. Mauricio Macri suscribió con el Fondo Monetario, ganó Fernández y Fernández cerró las negociaciones con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario está en problemas para recuperar esos recursos, ¿no? Dicen las encuestas, de pronto, o Arauz o Yaco Pérez, para el Fondo Monetario será una situación difícil, porque tanto Arauz como Yaco Pérez han rechazado esta negociación. Y eso es un escenario que puede darse en los próximos 5 meses. Es decir, esta carta de intención puede durar 5 meses. La anterior duró menos de un año. Se firmó en marzo y se cerró en diciembre, ¿no? Ahora esta se va a firmar en septiembre, octubre y va a vivir hasta el mes de febrero del próximo año, porque los candidatos cuando estén ya en la segunda vuelta y uno de ellos gane, tendrán que pronunciarse con respecto a esto. Entonces, hablar de manera abusiva de lo que va a ser el Fondo Monetario en 2021, cuando no se tienen garantías de eso,
es simplemente una falta de respeto al país, ¿no? Entonces, por eso yo soy escéptico que el Fondo Monetario arriesgue su credibilidad política a nivel internacional. Es decir, le entregue un crédito a un gobierno que no tiene ninguna popularidad, que está acusado de corrupción y que en unos meses ese crédito sea declarado como una deuda odiosa, ¿no? Para el Fondo Monetario va a ser muy delicado. Mucho me temo que están revisando la posición política del Fondo Monetario, están viendo que al momento de calificar al binomio de Arauz, el Fondo Monetario sabe que a futuro, si se compromete con el país, puede perder imagen, puede perder recursos. Entonces, quién sabe si finalmente no se suscriba ese convenio con el Fondo Monetario Internacional. De darse esta suscripción y entrega de estos 6.500 millones, el país, ¿con cuánto más queda endeudado, economista? Estaríamos endeudados de 12.000 billones que tenemos con organismos internacionales, pasaríamos a 18.000 millones. Más la renegociación de bonos de la deuda, que es de 27.000 millones de dólares, entonces suma tú ahí, y más el crédito que teníamos con China, que es de 5.000 millones, el endeudamiento externo, como tú puedes apreciar, sería de alrededor de unos 47.000 millones de dólares. ¿Catastrófico para un nuevo gobierno? Totalmente catastrófico. O sea, porque este gobierno, a diferencia del anterior, que al menos dijo que le dejaba la mesa servida, este gobierno le deja un país devastado, un país destruido y unas finanzas totalmente destruidas. Muchas gracias, economista. Jaime, continuamos contigo. Muchísimas gracias, Gustavo. Economista, queremos agradecerle por habernos dado este tiempo para conversar sobre el tema de la eliminación de subsidios y otros temas que tratamos justamente sobre el tema del ISPOL. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Un saludo muy cordial, abrazos. Ha sido el economista Pablo Dávalos aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Gustavo, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con el doctor Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manabí. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Estamos a las puertas de una campaña electoral, esta vez de una forma diferente. La lucha por los votos está en las plataformas digitales. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Ponemos a disposición los servicios de cobertura, producción, media training, marketing político, webmaster, community manager, estudio de radio y televisión para la realización de cuñas y programas políticos. Únete al equipo ganador. Enfoque Digital Producción. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Estamos de regreso en el programa Los Especialistas a través del portal digital Ecuador en Directo. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en este momento por nuestro canal de YouTube. Estamos ahora en el canal de Jaime de la Cruz. En Face estamos como Ecuador en Directo, en Instagram como Ecuador en Directo y en www.ecuadorendirecto.com. Ese es el portal digital Ecuador en Directo. Allí nos puede escuchar. Usted pone play, va al reproductor, pone play y ahí nos puede escuchar. Gracias a todos los que siempre están pendientes de este espacio. A esta hora le vamos a dar la bienvenida al doctor Vicente Vélez Briones. Él es rector de la Universidad Técnica de Manabí. Vamos a hablar sobre la posible destitución de su cargo
por informe de Contraloría. Primero quiero consultarle, doctor, si usted me escucha. ¿Aló? ¿Usted me escucha, doctor? Buenos días. Parece ser que no tenemos audio. Él no me escucha, yo lo escucho acá. ¿Usted me escucha, doctor? ¿Aló? ¿Algún problema pasa con el audio? Vamos a revisar ese tema con Jorge Aycar, el técnico, a ver qué pasa con el tema de la Universidad Técnica de Manabí, que a su rector lo quieren destituir por un informe que ha presentado la Contraloría General del Estado. Gustavo, así que en los próximos días vamos a tener que andar con más billetes para tanquear el vehículo. Imagínese qué situación más complicada la que vive el país por una situación de mal manejo económico en estos últimos 3 años, porque no hay otra explicación. No puedo justificar la necesidad de algo que en verdad afecta a miles de ecuatorianos, a millones de ecuatorianos, no a miles, a millones de ecuatorianos, y que deja sin respiro al gobierno que venga, para que se siga quejando 3 años más, 4 años más de que el gobierno anterior le ha dejado en quiebra al país. Esa es la justificación que ponen los incapaces, Gustavo, porque si tú asumes la responsabilidad de dirigir a un país, tienes que estar preparado y tener el equipo idóneo para ir a sacar adelante ese país, porque seguramente los que vengan también dirán lo mismo para justificarse, porque este gobierno durante todo este tiempo, cada que tiene que dar un discurso, siempre dice que la culpa es del otro. Ellos han hecho lo mejor, han hecho lo posible para hacer las cosas bien, pero que la culpa es del otro. Aquí la culpa no la tiene el gobierno. 3 años y medio ya mismo tiene en el poder y él no es responsable de nada. Todo lo que pase en el país, la culpa es del otro. Y así no es como actúa una persona que asume una responsabilidad de dirigir a un país. Si estaba en crisis el país y él asumió esa responsabilidad, se suponía que él iba a solucionar ese problema, no seguir echándole la culpa al otro. Sí, efectivamente, Jaime, y es lamentable también que de alguna manera los candidatos que están actualmente tratando de postular para estas nuevas elecciones y llegar a un nuevo gobierno no digan nada, estén en silencio, estén más preocupados de que el CNE haga movidas de última hora para poder distraer quizás al pueblo ecuatoriano sobre estas medidas. Yo no he escuchado al señor Lasso decir nada de esta medida, no he escuchado nada al resto de candidatos. ¿Será que ellos ven esto como bueno? Algunos tal vez sí, los que piensan que tal vez eliminar subsidios, endeudarse más, es lo correcto, ¿no? Mucha gente también está preocupada de los candidatos en si les inscriben o no la lista. Por lo menos ya anoche se dio ciertas luces del Consejo Nacional Electoral de que ya posiblemente los candidatos que no iban a ser inscritos ya dijeron que les daban 48 horas para que inscriban a sus candidatos. En el caso del candidato de UNES, el binomio de UNES, pues con Arauz y Rabascal, pues ya les dieron 48 horas para que inscriban a Carlos Rabascal. Mire, una frase que estaba buscando aquí en redes, que es importante conocer. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Con esto nos está diciendo que hay que despertar, que es responsabilidad de cada uno de los ecuatorianos la situación que vivimos y que no podemos seguir en la ignorancia y en la estupidez. Concienzuda, es decir, cómplices de la situación
que podría afectarnos. Y algunos son así, ¿eh? Vamos a darle el segundo intento al invitado, al doctor Vicente Vélez Briones, rector de la Universidad Técnica de Manabí. Doctor, ¿me escucha ahora sí? Buenos días, le escucho perfectamente. Qué bien, doctor. A ver si nos centramos un poquito en la cámara, nada más, porque estamos de un lado, estamos con más espacio. Es otro poquito. Lo que pasa es que en estas cámaras hay que hacer, cuando uno cree que está para la izquierda, tiene que hacerse a la derecha. Ahí estamos. Por ahí estamos. Ahí exactamente, ahí estamos. De ahí no se mueva, doctor. Doctor, Muy bien, estamos, gracias. Justamente con Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores, y vamos a hablar sobre el caso suyo, sobre la posible destitución de su cargo como rector de la Universidad Técnica de Manabí por un informe de Contraloría. ¿Cuál es la situación real que está pasando con ese informe que envía la Contraloría General del Estado, doctor, y por qué? Muchas gracias por la oportunidad que nos da. Yo creo que este informe pasará a los anales del sicariato, de la perversión y de la injuria administrativa y política como uno de los hechos más vergonzosos de una institución que otrora fuera respetable. Este informe es un compendio de todo aquello que una institución que quisiera actuar apegada a justicia y a derecho no debería ser. Para empezar, violan su propia ley. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado establece que entre el inicio de una actividad de control y la aprobación del informe no podrán transcurrir más de 180 días. En este caso, transcurrieron 215 días. La ley, el mismo artículo 26 establece que entre la aprobación del informe y la entrega a la máxima autoridad del organismo examinado, no podrán, la norma expresamente dice de manera inmediata será entregado el informe. Y en un reglamento interno, la Contraloría define la inmediatez como 10 días. Sucede que en este caso lo entregaron a los más de 70 días. Pero además, esto es casi una moda en esta época, me hacen responsable de hechos que pasaron en este país en una temporada en la que yo no estaba viviendo en el Ecuador. Yo el año 2016 y el año 2017 en el año 2016 pasé 55 días fuera del país y el año 2017 85 días fuera del país. Asómbrese usted. Me hacen responsable de decisiones o de hechos que realizó la Universidad Técnica en una época que yo no estuve viviendo en el Ecuador porque estaba realizando mis estudios doctorales. De manera que nosotros estamos seguros que este informe y el proceso alrededor del informe será objeto de estudio de aquellas cosas que expresan el lawfare, el odio, el sicariato. Más temprano que tarde, esta etapa de injuria social que nos está tocando vivir pasará. Creo que el día de anoche se dio ya un paso en el sentido de lo que el pueblo ecuatoriano intenta acariciar y soñar, y creo que en el próximo periodo presidencial vamos a empezar nuevamente a recobrar la patria. Doctor, ¿por qué le han declarado una persecución a usted? Mire, para mí es sumamente fácil la explicación de esto. Este informe debió ser cuando nosotros establecimos estas caducidades, porque el informe y todo el proceso ya caducó. Cuando establecimos estas caducidades, debió ser archivado.
más allá de cualquier otro tipo de consideración. La ley es la ley y en este país, definido por nuestra Constitución como un país de derechos y justicia, uno de esos derechos es el derecho al debido proceso, el derecho de que todos, las instituciones públicas y los funcionarios públicos, solo podemos hacer lo que dice la ley. De manera que lo lógico habría sido que este proceso se archive. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que el esposo de mi hija mayor era el economista Andrés Arauz, que acaba de ser aceptado su potencial candidatura, y que esa candidatura es la que está recogiendo la mayoría de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, sacaron del archivo, sacaron de la carpeta este informe a fin de utilizar este caso como un flanco de ataque a la candidatura de Andrés Arauz, ya que no tienen por dónde atacarlo. Como no tienen por dónde atacarlo a él, por lo menos intentan atacar al suegro. Correcto, doctor. Le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes. Gustavo. Encantado. Gracias, Jaime. Doctor, buenos días. Pero esta acción por parte de Contraloría lleva a un detalle importante que sería bueno conocerlo de usted ahora que estamos en esta entrevista. Hay indicios de responsabilidad penal que la Fiscalía está siguiendo, dice, por unas contrataciones, 6 contrataciones específicamente, pues que se habrían dado de forma irregular, según lo que indica el comunicado, y que ascienden más o menos a $3.750.000. Esta denuncia que está en investigación en Fiscalía, ¿también está dentro del proceso en el que usted no estuvo presente? Mire, realmente lo que está en investigación en Fiscalía es un indicio de responsabilidad penal por peculado por la adquisición de bienes inmuebles en la ciudad. Un ingeniero civil con especialidad en medio ambiente le parece que la normativa ecuatoriana no es lo suficientemente rigurosa y estricta para la prevención de sismos. Pero esa es la opinión del auditor, no la normativa ecuatoriana. Las construcciones nuestras están hechas en base a la normativa ecuatoriana. Yo creo que el auditor puede acudir al Instituto Ecuatoriano de Normalización y establecer sus criterios. Ojalá que el instituto le considere los aportes de un ingeniero especialista en medio ambiente con relación a un tema estructural. Es el tema de las edificaciones. El tema de los indicios de responsabilidad penal. Mire, ¿quién vende o quién autoriza la venta de esas edificaciones? El Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior autoriza la venta de 13 edificaciones en Quito a la persona responsable de la liquidación de esos bienes. ¿Quién autoriza la compra? El Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Manabí. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Educación Superior? 10. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Manabí? 18. Da la casualidad de que si hubiera algún indicio en que algo doloso hubo entre 2 instituciones del Estado, a quienes deberían hacer responsables de eso es a todo el Consejo de Educación Superior que autorizó la venta y a todo el Consejo Universitario que autorizó la compra. Asómbrese, al único responsable o al único que responsabilizan es a mí, que no estuve ni en la firma de la escritura, ni en la orden de pago, ni en la firma del contrato de compraventa. Estuve en todos esos hechos, estuve fuera del país. De manera que, más claro que esto, difícilmente podemos encontrar un caso de persecución política flagrante, evidente. Esto va a ser tema de estudio en la posteridad. Doctor, entonces la motivación, usted lo está explicando, de Contraloría y de Fiscalía, obedece a retaliaciones políticas, pero ¿de parte de quién?
Mire, cuando uno escarba un poquito, yo creo que la Contraloría debería explicar, entre otras cosas, por ejemplo, por qué tuvo que retirar de funciones al ex director regional de Contraloría. Da la casualidad de que no fue público, pero sí a lo interno de Contraloría, la responsable regional llegó y generó una reunión de trabajo donde participaron decenas de funcionarios de Contraloría y le dijo todos los errores que el señor había cometido y todas las impresiones que tenía desde los mandos medios y altos de Contraloría de la función que había desarrollado el señor. De manera que por ahí puede haber un hilo bastante certero de qué es lo que se quería hacer. Doctor, le agradezco mucho. Jaime, continuamos contigo en estudios para más preguntas al invitado. Doctor, bueno, después de todo esto, este informe de Contraloría, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cuáles son las instancias que les queda? Mire, le comento dos casos únicos. Esto es en la historia de la Contraloría. Mire, nosotros recibimos la última citación un día lunes. Interpusimos el recurso de revisión el día martes, y asómbrese usted, el día jueves por la tarde estaba respondido el recurso de revisión. Es caso único en la historia de la Contraloría, por lo menos en los últimos 20 años, los recursos de revisión, la Contraloría los responde a los 60 días, a los 90 días. Hay casos que se tardan más de un año en responder los recursos de revisión. Lo mismo que pasó en el caso Bochornos, que la Corte resolvió una casación en menos de 3 semanas. En este caso, en 48 horas, en 2 días, resolvió un recurso de revisión. Pero como habían enviado a una dirección de correo equivocada, no la oficial, nosotros hicimos notar eso y asómbrese usted, en 2 horas respondieron a este cuestionamiento, a esta aclaración nuestra. De manera que en este caso la Contraloría ha actuado con una diligencia como que toda la institución habría estado esperando estos recursos para resolverlo. Ahora estamos en el contencioso administrativo. Nosotros tenemos la certeza de que va a ser absuelto favorablemente, porque no es el único caso donde la institución ha actuado con una visión tan sesgada e ilegal, porque cuando no cumple su ley se convierte en ilegal y susceptible de sanciones de todo tipo. Nosotros vamos a llegar hasta ese tipo de responsabilidades, porque las instituciones no pueden ser utilizadas para manchar la honra de las personas y otras instituciones y que todo quede como viento fresco. Eso se acabó. Ellos, todos los responsables de aquel tipo de este tipo de ilegalidad y de sicariato, terminarán respondiendo en el marco de la ley de todos sus actos. Estamos dialogando con el doctor Vicente Vélez Briones, rector de la Universidad Técnica de Manabí. Rápidamente quiero saludar a las personas que están conectadas. Lincoln Oliver Echeverría dice: somos UTM. Tito Alberto Gorosabel, apoyo a nuestro líder. Fabricio Maya dice: Vicente Vélez, nuestro rector, somos UTM. Isaac Giovanni Mendoza Cedeño, total respaldo al doctor Vicente Vélez. Isabel Marín Esteves, saludos desde Guayaquil, no extraña lo que están haciendo. Están pisoteando nuestras leyes las veces que les da la gana, pero regresaremos a la senda del bienestar.
Luz Cecilia García, Vicente Vélez es nuestro rector. Tiene bastante gente que lo apoya, doctor. Bueno, mi pregunta ahora es, ¿qué tiempo tiene el doctor Vicente Vélez en el rectorado de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Técnica de Manabí? ¿Y cuáles son los logros que ha obtenido esta universidad en su administración? Muchísimas gracias, porque creo que ahí está lo trascendente. Mire, yo tengo 8 años y en 8 años hemos logrado, en términos de población estudiantil, pasar de 11.900, yo suelo decir 12.000, de 12.000 estudiantes a 26.400 estudiantes. Esto en grado. En posgrado hemos pasado de 0, en 8 años hemos pasado de 0 estudiantes de posgrado a 2.006 estudiantes. En carreras hemos pasado de 29 carreras a 44 carreras presenciales y 8 carreras virtuales. Probablemente seamos la universidad pública de este país que más carreras ofrece a los jóvenes estudiantes. Hemos pasado de tener un doctor hace 8 años a tener 235 doctores. Solo hay una universidad pública en este país que tiene mayor número de doctores y esa universidad se llama Escuela Politécnica del Litoral. Hemos pasado de tener 2 revistas científicas a tener 12 revistas científicas y hemos pasado de tener 0 publicaciones indexadas a tener este año, ya estamos por las 120 publicaciones indexadas. El año pasado cerramos con 114 publicaciones indexadas. Al paso que vamos, en 3 años vamos a llegar al rango de 1.000 publicaciones indexadas en los 5 años acumulados, los últimos 5 años. Eso nos permitirá asomar en todos los rankings mundiales. Esa es la universidad que ha ido creciendo en estos años y esa es la universidad con la cual realmente hemos escrito en la historia. Creo que este tipo de ataques que lo realizan no solo contra mi persona como un servidor público, sino contra una institución, han sido escritos en papeles que uno fácilmente lo puede desechar porque no han hecho ningún mérito ante la historia, porque lo que han hecho es violar la ley, forjar informes, falsear documentos, alterar pruebas y eso acabará respondiéndose. No nos podemos olvidar que la mentira tiene pata corta y la verdad siempre lo alcanza. Pasarán unos pocos meses y todo esto estará desvirtuado. Doctor, a usted yo lo noto bastante tranquilo cuando hay un decir, el que nada debe, nada teme, y lo noto así al doctor Vicente Vélez, o sea, a pesar de un informe donde lo están vinculando de situaciones que tal vez no, supuestas situaciones como lo ha hecho ese informe de la Contraloría General del Estado. Sí, en lo absoluto. Es que nosotros por donde nos escarben y por donde nos investiguen, solo hemos procurado el desarrollo. Es decir, creo que es de los rectorados que ha procurado el desarrollo de su institución, pero además a través del desarrollo de su institución, el aporte a miles, decenas de miles de jóvenes que ven en nuestra universidad como la única opción de crecimiento, de desarrollo social, de apoyo a su familia. Afortunadamente, esta universidad es universidad a donde llegan los hijos de empleados públicos, de obreros, de artesanos, de pescadores, de agricultores. Y necesitamos que esta universidad sea la mejor universidad a la cual esos jóvenes que en condiciones normales no tendrían posibilidad de asistir a una institución de educación superior, nosotros necesitamos ofrecerle a ellos la mejor universidad pública del país para que ellos puedan volar alto y ver lejos. Doctor, rápidamente voy a leer un mensaje que envía el expresidente del CES, el doctor Enrique Santos Jara. Dice: la destrucción de la institucionalidad por parte de un contralor
sin acto administrativo que lo legitime en esa función, le costará al Estado y ciudadanos ecuatorianos el pago de millones de indemnizaciones en el futuro. Este odio, esta persecución pasará factura a todos los ecuatorianos muy pronto. Ese es el mensaje que envía el doctor Enrique Santos Jara, doctor Vélez. Muchísimas gracias al doctor Santos. Es un querido y apreciado amigo en donde él también sufrió persecución política desde la misma institución. Además, ¿qué mérito tiene el titular de esa institución que lo único que hizo fue romper, si se recuerdan, y esto es público, no es algo que lo sabe un cenáculo de personas, esto es público. El único mérito que hizo fue ser el segundo de a bordo de un contralor como el doctor Poli, llevándole la maleta, como él estaba acostumbrado a llevar esas maletas, y luego romper una acción de personal que evidentemente lo destituía. Correcto. Voy a darle el paso nuevamente a Gustavo Jiménez. De pronto Gustavo tiene más inquietudes. Gustavo. Solo una inquietud más, doctor, porque al inicio de esta entrevista usted ha dicho pues que por ser suegro del candidato Andrés Arauz existe esta persecución, pero usted ha sido un militante constante de la Revolución Ciudadana. Yo me acuerdo que usted fue gobernador en alguna época, si no me equivoco, 2007 en Manabí, y ha tenido pues una trascendencia dentro de la militancia de la Revolución Ciudadana. También, si no me equivoco, usted estuvo en el comité de la reconstrucción también luego del desastre en el 2016, ¿o me equivoco? No, dice absolutamente la verdad, pero mucho más. Yo soy militante de la izquierda desde que tengo uso de razón. Mi padre fue un dirigente sindical, mi padre fue albañil, mi madre en esa época se llamaba quehaceres domésticos para los que jugamos en la sub-70. En el hogar de un albañil y de una señora dedicada a su casa, mi madre decidió que todos sus hijos tendrían que ser profesionales. Gracias a esa visión, yo soy profesional y gracias a ese esfuerzo de la familia, yo he podido ser rector y yo no olvido mis orígenes. Desde que tengo uso de razón estoy vinculado a la izquierda. Por eso esta universidad la hemos impulsado tanto, porque necesitamos que sea, insisto, la mejor universidad a la que jóvenes, como yo lo fui hace 60 años o 50 años, tengan acceso a la más destacada, a la más pura educación. Finalmente, ¿cómo ve la comunidad estudiantil esta situación que afecta la imagen de la universidad? Yo creo que con preocupación. Todas las organizaciones formales de la universidad han presentado su protesta, han expresado, en algún caso han expresado su apoyo a la gestión del rectorado y han expresado su apoyo a la línea de desarrollo y crecimiento de la Universidad Técnica de Manabí. Mire, mi mamá decía que cada quien debe alabar su queso rancio, pero creo que la Universidad Técnica de Manabí, y esto está para que todos puedan examinar, creo que la Universidad Técnica de Manabí es una de las instituciones de educación superior que más se ha desarrollado, crecido, en cualquiera de los indicadores que le presenten en los últimos 10 años. De manera que no solo intentan atacar por un tema de malquerencia política a un funcionario público, sino que también probablemente intenten atacar a y esto lo dice la Biblia, la oscuridad siempre aborrecerá la luz, la mediocridad siempre aborrecerá la excelencia. Probablemente desde algunos sectores que no les interese una universidad regional que tenga alcances y vuelos internacionales, no le ha de interesar a algunos sectores que quieren ver a los jóvenes siempre sometidos y que quieren ver a los jóvenes que no tengan posibilidades de alcanzar los más altos niveles académicos y los mejores grados académicos.
Esta universidad está justamente para llevar la ciencia, la cultura y la técnica, como dice nuestro eslogan, a los sectores más pobres de Manabí y la patria. Doctor Vélez, muchísimas gracias de mi parte por su participación. Jaime. Gracias, Gustavo. Simplemente un comentario, doctor. El único pecado que tiene usted, de acuerdo a lo que dijo hace un rato, es ser el suegro de Andrés Arauz. Así es. Yo no lo considero pecado. Yo creo que mi hija tuvo mucha suerte y mucho tino al seleccionar. Creo que ambos tuvieron mucha suerte y mucho tino al seleccionarse mutuamente. ¿Es buen yerno? Muy buen yerno, pero sobre todo, excelente padre. Y yo creo que como marido es inmejorable. No lo puedo yo evaluar, eso debería evaluarlo mi hija, pero de las cosas que uno ve realmente inmejorable. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado este tiempo para esta entrevista. Hemos conocido pues la realidad de lo que está pasando en la Universidad Técnica de Manabí y todos los logros que usted ha dicho. Bueno, pues el informe, pues usted sabrá defenderse de todo lo que están acusándolo y esperemos pues que las cosas vayan por el bien común, ¿no? Mire, la historia es la que acaba poniendo las cosas en su lugar. Yo no tengo la menor duda que ese informe lo acabará poniendo la historia donde se merece, que es en el tarro de la basura, y la gestión que, ojo, no es la gestión del rector, es la gestión de 1.050 profesores, de 600 empleados y trabajadores y 26.000 estudiantes, porque todos ponemos un granito de arena en la consecución de una universidad grande. No hay universidad grande con autoridades destacadas. Las universidades grandes se hacen con estudiantes destacados, empleados y trabajadores destacados, profesores destacados, y da la casualidad que podemos ser en ese marco, cualquier autoridad como yo puede ser destacada cuando tiene un conjunto de comunidad universitaria destacada. Es decir, cuando usted tiene los 11 mejores futbolistas del mundo, creo que cualquier técnico acaba saliendo campeón. Esa fue la suerte que tuve yo, tener excelentes profesores, excelentes empleados y excelentes estudiantes, de manera que hemos podido realizar esos logros. Doctor, gracias por el diálogo en esta mañana. Al doctor Vicente Vélez Briones, rector de la Universidad Técnica de Manabí, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gustavo, estamos en la recta final, nos quedamos unos minutos más. Diga usted, disponga. Bueno, creo yo que 15 minutitos, porque luego usted sabe, pues hay que asistir a reuniones de trabajo y de alguna manera estamos trabajando es también, importante también. Compadre, estamos trabajando. Sí, por supuesto, más reuniones de trabajo. Más reuniones de trabajo. Ahí sí. Sí, aunque esto más que un trabajo para usted, mi querido Jaime, para mí significa una complacencia de nuestro ejercicio profesional, y nos agrada tener siempre. Somos felices. Exacto, y nos agrada tener siempre día a día pues invitados que son consecuentes con cada una de las preguntas, aunque algunas parezcan más fuertes que otras, aunque la relación de pensamientos no sean la misma, siempre la opinión final la tendrá usted, amigo, amiga, que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales. Solamente un detalle, me preocupa mucho, Jaime, esa noticia que está en primera plana en uno de los diarios de Guayaquil, en el que anuncia el fallecimiento de una ecuatoriana quien habría recibido una paliza que le provocó la muerte dentro de una embajada norteamericana. Hay que estar muy pendiente de esa situación porque eso es verdaderamente grave. ¿Dónde fue esto, Gustavo? Bueno, el diario no define todavía porque está cómo es en curso la redacción de la información, pero está en las principales noticias de diario El Universo, donde usted puede ver ahí
definitivamente pues que la noticia es preocupante. O sea, el gobierno va a tener que bailar de buena forma en este sentido, porque se trata primero de la vida de una ecuatoriana, y segundo, habría que ver si esa información es tan cierta, porque asesinar a una persona a palo en una embajada todavía, es grave, donde supuestamente, es grave donde supuestamente tienen que cuidar los derechos de los seres humanos en estos sitios, ¿no? Y donde es la imagen de cada país. Yo creo que si ha ocurrido esto, pues esperemos que tal vez sea una noticia falsa o haya sido algún accidente, pero si ha pasado lo que tú estás diciendo, Gustavo, sería terrible. Y ahí tendría que el gobierno hacer o buscar la manera de investigar este caso que está pasando con nuestra compatriota, o que los familiares que de pronto cuenten la realidad de lo que ha pasado en esta embajada. Terrible lo que estás diciendo, Gustavo. Sí, voy a buscarla rápidamente como para poder leer en contexto todo, pero la verdad es preocupante. Y otro tema preocupante también es el hecho de que cada vez se viralizan más sesiones de Zoom de asambleístas de este país, de otras partes del mundo, en el que buscan protagonismo de forma más ignorante posible, hermano. Veía ahí una sesión de asambleístas, no recuerdo exactamente de dónde, donde sale desnudo uno de los participantes. Se ha visto ejecutivos teniendo sexo al aire, otros en temas de perversión, asaltos, o sea, definitivamente... Periodistas informando y en el fondo salen mujeres desnudas también. O sea, yo creo que esto es para llamar la atención, pero no es la forma. Y definitivamente si lo hicieron de forma ingenua, están demostrando la calidad moral en la que estamos inmersos, Jaime. Por supuesto, yo creo que el mundo cada vez está más loco, Gustavo. Tantas cosas que vemos a diario, ¿no? Tantas cosas nuevas, y vemos en este país todos los días, nos sorprendemos con noticias terribles de asesinatos, femicidios y asaltos, cómo hacen para robar. Bueno, esto es producto también del desempleo que hay en este país, que cada día crece, aunque el gobierno dice que ha bajado la tasa de desempleo en este país. No sé cuáles son sus personas que hacen todo este tipo de estadísticas, pero en todo caso la realidad es otra en este país. La realidad es que no hay trabajo. En la actualidad hay más de 300,000 o ya llega a 400,000 personas que han sido despedidas de acuerdo al reporte del Seguro Social. Hay cientos de miles de gente que cada día siguen saliendo de sus trabajos, y en plena pandemia, donde se debe cuidar los puestos de trabajo. El propio gobierno es el que auspicia todo esto, porque cada vez que vota a 2,000, 3,000 trabajadores del sector público, lo toma como que es una de sus mejores hazañas que ha logrado hacer dentro de su tiempo que lleva en el gobierno, y se tira flores. Cuando el país está en una pandemia, cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente no tiene que comer, se sigue despidiendo a la gente de sus puestos de trabajo del sector público, del sector privado. Y eso es lo que él dice siempre, pues el gobierno dice que, bueno, hemos logrado despedir a 30,000 trabajadores del sector público. ¿Y esa gente dónde va? Pues por eso es que ya en los hospitales no encuentra usted pues quien lo atienda, y en muchas instituciones públicas. En las universidades ya mismo no hay docentes, porque los contratados ahora en octubre salen 750 de la Universidad Central. Hay una serie de problemas en este país, y que yo me sorprendo cada día, Gustavo, que nuestros colegas, los medios de comunicación nacional, a veces se prestan para hacerle el juego a este gobierno, se prestan para decir que todo marcha bien en el país. Anoche como titular pusieron la negociación que ha hecho el gobierno
gracias a la buena negociación que llevaba el gobierno, pues el FMI le va a entregar 4.000 millones de dólares hasta diciembre y que de un total de 6.500 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Sí, es lamentable enterarnos cada día de cosas tan preocupantes. O sea, aparte de que uno tiene la psiquis de que tiene que cuidar su vida por esto de la pandemia, que cada vez está más preocupante. Acá en Guayaquil veía un reportaje de un medio importante de televisión en el que decía que los casos de COVID en Guayaquil se están incrementando, que los hospitales nuevamente están llenando las camas, que un 50% viene fuera de Guayaquil y otro 50% son de aquí de Guayaquil. Es preocupante. Y aparte de eso, de que uno tiene que estar con esa psiquis en la cabeza de que ya me contagiaré, no me contagiaré, voy a trabajar, no voy a trabajar, tiene que estar pensando en esta problemática que nos crean los gobernantes, cuando ellos deberían dar soluciones y dar tranquilidad a cada uno de los ecuatorianos. No quiero llegar a pensar de que han eliminado la nota, pero no la encuentro todavía. Fue un error mío no haber grabado a tiempo. Pero bueno, otra noticia también que preocupa es que periodistas de los medios públicos denuncian que creo que ayer, el gobierno ha decretado la creación de los medios públicos del Ecuador. Eliminan los medios públicos, ¿liquidan al personal? Liquidan a todo el personal y crean una nueva empresa pública de comunicación con la denominación Medios Públicos del Ecuador. Qué brillante, o sea, ¿no? Qué atropello más descarado a la dignidad profesional del comunicador. Qué atropello más descarado. Qué brillante lo que hace este gobierno. Imagínate cuánto le costó liquidar a todo ese personal que trabajaba en los medios públicos. Ahora le tocará contratar nuevo personal. Eso es también es un despilfarro de dinero, pues, Gustavo. Esa es la intención, me imagino, sacar a la gente que estaba ahí para poner a nueva gente. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí gracias a la amistad de algunos funcionarios de gobierno que actualmente pues ya no están trabajando ahí y bueno, creyeron en este ser humano, en la capacidad y el profesionalismo, el tiempo de entrega que le he dado a mi vida para ejercer el periodismo y estuve dentro de los medios públicos. Y uno de los mitos que siempre se vivía dentro de los medios públicos era que estaba tomado por los correístas. Entonces se vivía una psicosis ahí adentro. ¿Era así? De terror, de que cualquiera podía perder su trabajo porque podía ser señalado como correísta. Es más, cuando me designaron a mí ejecutivo de medios públicos, y yo tuve la oportunidad primero de ser director de noticias de Ecuador TV, y luego tuve la oportunidad de ser ascendido a gerente editorial de medios públicos. Y en ese tiempo, en ese transcurso de 6 meses, me pude dar cuenta que lo que querían los periodistas, los que trabajaban ahí, eran cuidar su puesto de trabajo. Ellos no tenían nada que ver con ser informantes de Rafael Correa o de su grupo en particular. Lo que ellos deseaban en realidad era hacer bien su trabajo dentro de las posibilidades que tenían, y así lo hacían, porque mire usted, en el tiempo que yo estuve de 6 meses, tuve la oportunidad y es más, tenía también cierta exigencia de actuales ministros, de separar gente que supuestamente eran correístas. Y yo tuve la oportunidad en 6 meses de analizar y canalizar si efectivamente había esa distorsión. Y no pude comprobar. Yo siempre vi gente trabajadora, gente capaz. Lógicamente, pues, yo tampoco era la cerecita del pastel dentro del personal, porque muchos habían pasado por esos cargos
y habían entrado pues como dictadores a separar a unos, a crear categorías para beneficio propio, pero en mi caso nunca ocurrió eso. Yo siempre fui un hombre abierto, que tuve la oportunidad de conversar con todos, me crean o no, me apoyen o no, siempre se pudo hacer bien las cosas y nunca hubo estigmatización en ese aspecto. Sin embargo, como en todo trabajo, pues siempre te encuentras con quienes de verdad quieren trabajar y quienes no están dispuestos a colaborar. Por las situaciones mismas, yo entendía las situaciones que vivían. No se les pagaba a tiempo el sueldo, se les exigía más horas de trabajo, un sinnúmero de situaciones que afectaban la tranquilidad y la estabilidad emocional. Que se iba un gerente, venía otro gerente, y en ese juego de que mañana te votan, no te votan, finalmente deciden votar a más de 500 empleados. A mí me obligaron a tomar la decisión de irme. Yo no me quería ir, yo quería proteger al resto de mis compañeros, pero ya me vi obligado a renunciar y salir de los medios públicos porque la presión era tal. Entonces, hoy en día... ¿Qué tipo de presión se daban ahí, Gustavo? Son muchas, Jaime, y por ética profesional no puedo decir todas, pero en sí, por ejemplo, existía la presión de hacer trabajos pese a que no habían los recursos necesarios para poder cumplir con esos trabajos, y había la exigencia, y sin embargo, uno se las inventaba, porque por algo uno tiene 32 años trabajando en los medios, y ahí es donde yo pude constatar que la gente que trabajaba ahí no era tal correísta como decían, porque ellos, cuando yo les disponía a hacer algo, lo hacían, y lo hacían excelentemente bien. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de los grandes créditos que se llevó medios públicos durante la pandemia, en ese tema donde ningún medio se atrevía a informar más allá de su puerta, de su counter de noticias, nosotros estábamos en el COE, estábamos en los hospitales, estábamos en la calle. Esas eran parte de las exigencias que muchos medios no quisieron atreverse a hacer y que nosotros hacíamos, y sin embargo teníamos presiones inclusive hasta de la empresa privada. Yo me acuerdo, y esto sí lo voy a decir abiertamente, un medio de comunicación se atrevió, un medio de comunicación privado, se atrevió a través de un ministro a pedirnos que medios públicos le prestara todos los fierros para ellos hacer su programa. Sin pagar un centavo. Yo me negué a eso, porque eso estaba dentro de mi potestad como gerente editorial. Porque si yo daba paso a eso, hoy en día estaría perseguido pues por Contraloría, por permitir utilizar bienes públicos para la empresa privada. Uno. Dos, yo hice una negociación con ese medio y le dije, hagámoslo en pool, que diga tal programa con el auspicio de Ecuador TV o medios públicos y tal medio. Y no querían. Ellos querían que ponga equipos, personal, señal aire. Todo eso tiene costo. Y la presión de aquel ministro, que hoy sigue en funciones, que no voy a decir su nombre, para que se ejecute. Hoy en día, ese medio al cual me refiero, ya tiene pues su gran aliado en el gobierno. Ya lo tiene. Por eso que usted ve, pues ahora las preferencias en esos noticieros de la noticia de gobierno están ahí en primera plana. Esas y otras tantas que no puedo decir por ética profesional, pero todo esto, toda esta explicación la doy porque no se justifica haber presionado tanto, haber exigido tanto a los comunicadores para despedirlos con el pretexto de que se eliminaban los medios públicos y de la noche a la mañana crean una nueva, a través de un decreto, una nueva empresa de medios públicos. ¡Qué chiste! Yo me solidarizo con lo que están viviendo los colegas que han sido despedidos y que todavía no se les paga sus liquidaciones. Mañana va a estar acá en Ecuador en directo Margarita Constante, representante de las radios incautadas y de los medios incautados que ya fueron liquidados, pero que lamentablemente no les pagan sus liquidaciones.
pero el Estado se da el lujo de liquidar a todo el personal, pagar liquidaciones, indemnizaciones y luego de un mes o 2 meses crear una empresa de medios públicos. ¿Qué significa eso? Que tienes que contratar desde la secretaria hasta los presentadores y los directores de los programas que van a ver en los medios públicos. Cuando todo eso había, Gustavo. No sé cuál es el beneficio que ha recibido el Estado. Me gustaría que alguien me lo explique y me justifique esos rubros que han salido de las arcas fiscales para liquidar, para indemnizar a todo este personal y que ahora se crea nuevamente una empresa de medios públicos. Eso no sé si es que yo estoy equivocado. En el poco tiempo o en los años que yo tengo administrando también la parte de medios, porque lo que nosotros hacemos es comunicación, y también he tenido la oportunidad de ser director de radio. No sé cuál es el beneficio que puede recibir el Estado en cerrar una institución y abrir otra, porque eso significa gastos. Hasta para cerrar una empresa tú tienes que gastar. En el trámite de todo el proceso que tienes que llevar para que esa empresa quede legalmente cerrada es gastos. Y abrir otra es gastos. Y más la contratación de personal es gastos. Sí, definitivamente son cosas absurdas que uno no logra entender. Jaime, ojo, y hay un detalle importante. En la administración en la que tuve la oportunidad de participar, se dio un hecho que la verdad me espantó. Los medios públicos tienen como sede un edificio ahí en el Eloy Alfaro y San Salvador, un edificio importante porque se creó precisamente para medios públicos. Oh, sorpresa, que un día llega la disposición de inmobiliar de desalojar el edificio porque el edificio estaba en venta. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, me toca moverme con el gerente de aquella época a buscar a funcionarios públicos, no voy a dar los nombres, para que nos ayuden a entender esta situación y nos ayuden a que de alguna manera rectifiquen ese error. Pero lo grave no era de que nos habíamos enterado que el edificio estaba en venta, lo grave era que ya estaba el proceso de adquisición, estaban ya las ofertas en el portal público. Sin haberles comunicado. Sin habernos comunicado. Y oh, sorpresa, ya sabíamos a quién se le iban a adquirir, a quién se le iban a vender, perdón. Entonces, ¿qué significaba eso? A otro medio. Teníamos que buscarnos un lugar donde emigrar. Entonces, me moví a averiguar qué significaba eso. ¿Cuál era el costo de movernos? Cuando yo me siento con el gerente, no financiero, sino con el gerente de negocios y tecnología, que era la persona encargada de todo esto, nos damos cuenta que se necesitaban más o menos cerca de $5 millones para movernos. Porque la tecnología implantada en ese edificio era tal que no se podía desarmar e ir a instalar en otro lado. Se perdía cables de fibra óptica y un sinnúmero de herramientas y adecuaciones hechas para que los equipos que están instalados ahí tengan que moverse a otro lado. Entonces, solo ahí se necesitaban 5 millones, imagínense. Uh-huh. Fuera de eso, se necesitaba el lugar que tenga estudio, porque crear nuevos estudios es otro billete. Eso significa gastos, pues. Las instalaciones. Las instalaciones, correcto. Entonces, se logra hacer un informe a tiempo y se consigue a través del vicepresidente de la República. Ahora sí debo darle el nombre porque ese es un mérito que se lo tengo que dar a él, porque gracias al vicepresidente Otto Sonnenholder de esa época, se logró llevar el anuncio al gobierno del error que se estaba cometiendo y se paró en ese momento ese trámite, que ojo, se paró en ese momento. Uh-huh.
pero eso puede reactivarse en cualquier rato, porque momento, el interesado de comprar ese edificio seguramente está presionando. Seguramente es otro medio. Entonces, Jaime, la situación definitivamente es preocupante porque este gobierno está tomando decisiones a la ligera, como ya se va, entonces está tomando decisiones a la ligera para beneficiar yo no sé a quién, porque al nuevo gobierno no creo que le beneficie en nada todo esto que está haciendo. Es una gran verdad. Gustavo, lo que ha pasado en todos los medios incautados y los medios públicos, yo desde un inicio lo dije, quien entró como secretario de Comunicación y empezó a decir que todo estaba quebrado, aunque haya tenido problemas la empresa, tú no tienes por qué sacar a la luz los problemas financieros de una empresa. Aunque en realidad tenga problemas, tienes que tratar de solucionar esos problemas. Pero desde que entraron, la intención fue quebrar a los medios incautados y a los medios públicos. Y finalmente lo han hecho, lo han logrado. Ahora están abriendo otra empresa de medios públicos. Hay que ver qué tiempo dura. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Yo cuento los días para que se vaya rápido este gobierno, Gustavo, y venga el que tenga que venir y que haga bien las cosas. Ojalá que tenga esa predisposición de sacar adelante a este país. Jorge, mejor póngame los titulares de Diario El Nacional. Y con esto me despido, Jaime. Sí, correcto. Y con esto me despido porque ya son 9:40. Tengo que partir. Ok. Aquí está, vea, el titular. Frustrada nueva invasión de tierras en Las Catias. Esto es en El Oro. Por tercera vez tratan de tomarse previos privados en el noroeste de Machala. Autoridades ya identificaron a los líderes de este acto ilícito. Y Ecuador conmemora el Día del Pasillo. Como parte de la celebración, esta noche habrá un gran show en el Centro de Arte Luz Victoria Libera de Mora, en Machala. Si ustedes ven que no leo bien es porque las letras están bastante pequeñas y estoy leyendo desde una pantalla que está bastante lejito. Ahora el siguiente es cantones de fiesta con nuevas reinas. La de Huaquilla será coronada mañana, mientras de Marcabelí ya fue investida. Gustavo, ¿usted puede continuar o no? No leo. El tamaño de mi monitor aquí es muy pequeño. Vamos a traer una lupa acá. Dani Gámez, gobernador del Oro. Han cambiado de gobernador en El Oro. Junta Electoral al fin quedó completa. Liga Pro queda en suspenso. Todos estos titulares están en Diario El Nacional de Machala. Y si no tiene el diario, pues puede entrar a www.diario El Nacional de Machala y allí lee toda la información. Dice, murió en media calle. Un anciano estuvo largo rato agonizando a la espera de una ambulancia que tardó demasiado. Al parecer fue arrollado por un vehículo cuando circulaba en su bicicleta. Esto es en Machala. 22 años a cana y caso cerrado. El acusado deberá cumplir una larga condena por un asesinato cometido hace 5 años en la isla Jambelí. Sicarios cobran 2 nuevas vidas, sin preguntas, sin reclamos. Llegaron, los mataron a tiros y se fueron como si nada. Y el último titular de la contraportada: andaban armados, 2 sujetos ocultaban un arma en una mochila. La policía presume que se alistaban para cometer un delito. Titulares que hemos leído aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Gustavo, nos vamos, mejor dicho. Sí, oiga, porque no es la nota de la embajada, norte a la cual se denuncia que habría fallecido una ecuatoriana con una paliza. No creo que la hayan borrado, pero la verdad es que es preocupante esa noticia. Yo cuando la leí quedé asombrado y dije, no puede ser que esto esté ocurriendo, o sea, y que todavía no existe un pronunciamiento al respecto. ¿Será que se equivocaron? Pero no la hallo.
Si la encuentro, se la hago llegar para que puedan publicar luego esto en el portal de Ecuador en directo y de esa manera pues dar a conocer lo que está sucediendo en el caso de esta ecuatoriana que supuestamente habría perdido la vida en una embajada norteamericana. Eso preocupa. Esperemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores pues dé una versión oficial de lo que ha pasado, en dónde fue y cuál es la decisión que va a tomar el Estado. Pues yo creo que el Estado debe de presentar su voz de protesta de este asesinato que se ha dado en esta embajada americana. Gustavo, quiero decirle a usted y a todos los amigos seguidores que siempre están pendientes que hoy cumple años el señor Jorge Aycar Torres. Cumple años el día de hoy. Es quien hace todos los enlaces y que gracias a él estamos saliendo todos los días y salimos bien. Estamos con la mejor señal de Ecuador en directo en nuestras transmisiones de los especialistas. Jorge está recibiendo los regalos desde ya hasta las 15 horas por lo menos aquí en los estudios. Las personas que quieran acercarse a dejar sus regalos, pues pueden venir. Está recibiendo, bueno, de todo. Tortas, bocaditos, cheques en efectivo, lo que se pueda dar. O sea, no cheques en blanco, ¿no? No cheques en blanco, cheques pero que pueda cambiarlo. Entonces, los amigos seguidores de Ecuador en directo, de YouTube, de Facebook Live, de la página www.ecuadorendirecto.com, de Instagram, pues ya saben, desde este momento pueden venir a dejar sus regalos a nuestro querido compañero técnico coordinador de los especialistas. Muy bien, felicidades Jorge, a la distancia y bueno, pues espero que esos regalos lleguen pronto. Yo no le prometo hoy porque estoy un poco complicado, pero en algún momento que tengamos la oportunidad de vernos, pues ahí le daremos un estrechón de mano y de pronto a la final ahí nos comemos un cevichito. Por supuesto. Bienvenido sea, muchas gracias, dice Jorge. Y por acá está también don Abel Villasís que dice, Jorge Aycar, más conocido como Calamardo, no sé por qué le dice así. Por el carácter. Por el carácter. Calamardo, ¿cuál es Calamardo? El de Bob Esponja, ¿no? Sí, pues ese siempre está molesto, está como el pitufo gruñón. Oiga, mañana viene el coronel de Mañana viene un coronel de la Comisión de Tránsito. Vamos a hablar sobre los operativos que hay en las carreteras, esos videos que siempre suben de que los vigilantes están siendo coimados. Bueno, en fin, esos supuestos actos de coimas que hay en las carreteras. Eso lo vamos a conversar mañana con él. A las 9 de la mañana, mi estimado Gustavo, mañana no está usted porque mañana tiene que hacer las cosas de casa. Bueno, en fin, yo las hago todos los días, por eso vengo todos los días. Las comparto durante toda la semana. Sí, efectivamente, el día de mañana no los acompañaré. Estoy aquí distraído todavía buscando la noticia con la que abrí esta mañana la información. Pero la verdad es que no sé por qué no la encuentro, si estaba entre las primeras noticias. Yo lo voy a invitar mejor a Jorge a Ladino Parrillada hasta que usted la busque, ¿qué le parece? La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada, picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas, papasadas o ensalada de vegetales frescos junto a la bebida de selección, solo lo encuentra en Aladino Parrillada. Te esperamos en la ciudad de La Quisquisa, avenida Las Aguas y calle Costanera esquina. Atendemos en el local y delivery. Llámenos para delivery al 231-5970 o al 0989-751231. Aladino Parrillada en La Quisquis. Allí está el verdadero mago de las costillas, porque él se llama Aladino Cedeño, el que le pone el toque de la sabrosura a la costilla más sabrosa de Guayaquil, que está en Aladino Parrillada. ¿Gustavo encontró o no encontró? A ver, encontré aquí la noticia, pero este es un diario internacional. Dice, muere empleada ecuatoriana en la Embajada de Estados Unidos en Kiev tras recibir una brutal paliza. La mujer fue encontrada inconsciente con una lesión en la cabeza cerca de un parque. Las autoridades han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. De momento,
hay un sospechoso. La empleada de la embajada de Estados Unidos ha fallecido este miércoles en el hospital donde ingresó tras ser asaltada y recibir una brutal paliza en Kiev, según informa la policía de la capital ucraniana. La víctima ecuatoriana fue encontrada inconsciente con una lesión en la cabeza en una calle cerca del parque Nipki y fue trasladada de urgencia al hospital donde murió a causa de las heridas. No hay más detalles. Bueno, en el transcurso del día de pronto ya se ha de esclarecer un poco más el tema. Ya está un poco más claro porque pero tal vez ojo, estamos... Sí, este es un portal español, un portal español, el portal La Razón. ¿Dónde es Kiev? Pero ¿En qué continente está Ucrania. ubicado? ¿Ah? Ucrania. Ucrania. Bueno, pues. Está Europa. Está, sí, por supuesto. Habría que identificar esta información porque si se trata de una ecuatoriana. Pero parece pues, ser que ha sido un asalto, ¿no? Dentro de la embajada. Pero en un parque, dice. Pero dentro de la embajada. Ha de ser de pronto una manzana esa embajada o 2 manzanas, por lo menos, ¿no? Seguramente. Bueno, pues esperemos que se esclarezca todo. Por cierto, quiero corregir, yo nombré a Diario El Universo y me he equivocado, no creo que sea Diario El Universo quien difundió esta noticia, ha sido un error de mi parte, pido disculpas al diario y a los amigos y amigas que nos escuchan. Acabo de leer una noticia más actualizada de un diario español, ¿no? Uh-huh. Que seguro la van a replicar si los medios de acá, porque de eso se nutren las fuentes. Gustavo, nos vamos, si Dios lo permite, usted estará el día lunes, yo estaré mañana a las 8 en punto aquí en Los Especialistas, junto al doctor Ángel Matamoros, que ya está por terminar su tesis de PhD y que también está colaborándonos en este espacio. Ayer estuvo en su reemplazo. A propósito, le dejó un saludo la máster Nubia Villasís, cuando se enteró que también era parte de este espacio. Muy bien, gracias Jaime, gracias amigos y amigas por este día, que tengan ustedes pues un maravilloso inicio de día sería, ¿no? Porque ya la semana ya va por la mitad, pero un inicio de día mes. Maravilloso. Inicio de mes, sí. Tiene usted razón, eso es lo que quise decir, inicio de mes. Lo que pasa es que usted está pensando en las fiestas de octubre. Por supuesto. Verlas por internet, porque no hay otra. A mí me gustaban más las fiestas de hace 30 años. ¿Se acuerda cuando hacían las fiestas en los barrios? Sí, por supuesto. Ya no hay eso, ¿no? Oiga, por cierto, están anunciando para el 9, si no me equivoco, en la noche, un pregón con ¿cómo se llama esto? Con drones luminosos. Cuidado, vayan a asustarse pensando que son ovnis, ¿ah? Y cuidado, los drones hay que estar atentos ante eso. Y cuidado, los drones se vienen abajo. Póngala, Jorge. Ahí está la embajada, Gustavo, donde ha ocurrido Vea, eso tiene un parque inmenso, eso, ¿eh? Eso son como unas 8 manzanas, siquiera. Unas 3 cuadras, 4 cuadras, sí. Mucho más, Gustavo. Vea, esa embajada es más grande que la que hay aquí en Ecuador, ¿no? Por supuesto, la que hay acá creo que tiene 2 cuadras, cuadra y media, no estoy seguro. Sí, ¿no? Bueno, esperemos que se esclarezca esto. Entonces, Gustavo, nos vamos. Muy bien, gracias, Jaime. Con esto y un bizcocho de mi parte, hasta mañana a las 8. Buenos días. Estamos a las puertas de una campaña electoral, esta vez de una forma diferente. La lucha por los votos está en las plataformas digitales. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Ponemos a disposición los servicios de cobertura, producción, media training, marketing político, webmaster, community manager, estudio de radio y televisión para la realización de cuñas y programas políticos. Únete al equipo ganador. Enfoque Digital Producciones.
La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Este es el programa Los Especialistas. Portal Digital Ecuador en directo. Hay otro proceso que se lleva. Un trayecto directo de Madrid. Será registrado por parte de la Policía Nacional. Generar soluciones. Terapia probiótica. Iré del periodismo 2 años. Aplican el derecho como debe ser. Totalmente de acuerdo. Hoy se llevó la audiencia. Como $17, algo así la caja.